Olaya Fontal es profesora titular de la Universidad en Educación Artística de la Universidad de Valladolid. Es licenciada en Bellas Artes, licenciada en Historia del Arte y doctora en Ciencias de la Educación. Su línea de investigación se centra en la educación patrimonial. Ha participado en 18 proyectos de I+D+I competitivos y ha sido investigadora principal en 5 proyectos consecutivos desde 2010 hasta 2020 y en un proyecto también de I+D Europa. Ha publicado más de 80 artículos en revistas, es autora de 4 libros en solitario en diferentes editoriales y ha coordinado otras 9 publicaciones también sobre el mismo carácter. Ha dirigido 19 tesis doctorales y ha impartido conferencias tanto en España como en el extranjero. Bueno, simplemente esta pincelada y Olaya, cuando quieras. Muchas gracias. Pues ante todo dar las gracias a la Comunidad de Madrid y en particular a la Dirección General de Patrimonio Cultural y un agradecimiento especial a todas las personas que han formado parte de la organización de este webinar y también de la coordinación del libro que presentamos a través de este webinar. Bueno, sobre todo a Elena Hernando, a Alicia Durántez, a David Rejano y a Ana María Uruñuela. También me gustaría mostrar mi casi alegría, ¿no? Vamos, una especie de congratularnos entre todos porque hay una comunidad en España que está llevando a cabo un plan de educación patrimonial que es una concreción del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, pero es también una extensión del mismo porque tiene un desarrollo y una continuidad muy intensas, ¿no? En estos momentos pues es la única comunidad en España que está apostando tan fuerte por la educación patrimonial. Y sin duda yo creo que el plan es un plan de futuro, es un plan en el que se han recogido ideas muy innovadoras y en el que bueno, pues está, y no solo se está invirtiendo en recursos, sino que se está invirtiendo pues, en un montón de actuaciones, ¿no? En visibilización, etc. Y ya por último también destacar que en la modificación de la Ley de Patrimonio también la Comunidad de Madrid es la única que en estos momentos cuenta con un artículo, o es posible que cuente con un artículo dedicado precisamente a la educación patrimonial. Espero que eso sea un ejemplo para otras comunidades. Bueno, en mi presentación me voy a centrar en un planteamiento que es verdad que es un planteamiento teórico, pero al mismo tiempo os sirve de guía para comprender muchos de los capítulos del libro y de las conferencias o ponencias que vamos a tener hoy por la tarde. Esa idea de recorrer un enfoque del patrimonio de objeto a vínculo también nos va a permitir tener un enfoque para comprender los modelos en educación patrimonial. Después lo explicaré. En función de cómo entendamos el patrimonio vamos a poder trabajar en educación patrimonial, es decir, un modelo nos lleva a otro y al mismo tiempo actúa de mapa para sensibilizarnos en eso que llamamos sensibilización en torno al patrimonio, que también merece la pena de pararse un poquito y desarrollar a qué nos referimos con sensibilización y cómo se puede medir. Ambas ideas, o sea, la conceptual de objeto a vínculo y ese mapa para orientarnos en la sensibilización patrimonial, son capítulos del libro que presentamos. Ese recorrido, porque es un recorrido conceptual en el que hay muchas paradas intermedias y nosotros quizá en la presentación de hoy vamos a centrarnos en la primera y en la última, o sea, el patrimonio como objeto, el patrimonio como vínculo. En realidad no están separadas, muchas veces conviven e incluso, como vamos a ver en los ejemplos que he preparado, conviven en una misma institución. O sea, la Dirección General de Patrimonio Cultural o el patrimonio cultural visto desde la mirada estatal de un país, en este caso España, pues presenta 2 propuestas comunicativas o incluso de difusión y publicitarias que están abordando el patrimonio desde esos 2 enfoques. Este primer vídeo que vamos a ver a continuación se aproxima más a esa idea del patrimonio como objeto, del patrimonio como bien material, donde la importancia reside en ese bien y no tanto en las personas o en la relación con las personas, que va a ser el enfoque central en los vínculos. España tiene 47 tesoros reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es difícil definir nuestro patrimonio porque
No somos de nada en concreto y somos un poco de todo. Somos cañones, somos volcanes, somos bosques, somos pintores de cuevas, cazadores, recolectores, flamencos, palmeras. Somos fenicios, somos romanos, somos mediterráneos, cristianos, judíos, musulmanes. Somos románicos, mudéjares, góticos, hispanoamericanos. Somos hijos del Renacimiento, barrocos, modernistas, caminantes y peregrinos. Somos fareros que tienden puentes. Somos patrimonio. ¿Todo esto pertenece a España? No, no exactamente. Es de la humanidad. Que este anuncio es muy potente porque lo que pone en valor es todo el patrimonio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO que tiene España, pero quizá la relación con las personas es algo forzada, de manera que reduce somos a somos esos bienes. La versión o la visión que nosotros vamos a plantear es mucho más compleja. Nosotros no somos esos bienes únicamente y lo importante no son solamente esos bienes, sino las formas de relación o de interacción que establecemos con ellos. Es decir, todo eso quizá podríamos decir que potencialmente forma parte de nuestras esferas de identidad, si queremos afinar un poco, ¿no? Pero nosotros, eso de somos todo esto, pues es bastante complicado que uno se identifique con bienes que ni siquiera es capaz de conocer y reconocer, mucho menos comprender, y ya no podemos ni plantearnos ponerlos en valor. Por tanto, son bienes hacia los que no somos sensibles. Por eso, esta mirada o esta concepción que subyace al anuncio sobre patrimonio es una visión centrada en los bienes, en la dimensión material e incluso inmaterial, pero de los bienes. Esa sería lo que podemos llamar la didáctica del objeto o la educación patrimonial basada en los objetos. Pero el mismo ministerio tiene otra campaña quizá mucho más interesante, visualmente es una metáfora, pero yo creo que recoge mucho mejor la idea de vínculo entre las personas y los bienes. Porque aquí es verdad que es una propuesta centrada o planteada por las ciudades Patrimonio de la Humanidad, declaradas Patrimonio en España, que han ido teniendo sus propias campañas en cada una de esas ciudades, pero la imagen, o sea, la metáfora visual recoge mucho mejor la idea de vínculo. Porque aquí, intentando, digamos, llamar la atención o denunciar la agresión sobre los bienes, que son de todos, lo que al final han hecho es una agresión sobre las personas y ni siquiera aparece en esta imagen ni un solo bien, porque lo que quieren destacar es que el patrimonio en realidad es una proyección o una continuidad de las personas a través de lo que hemos llamado vínculo y por tanto cualquier agresión, cualquier falta de conocimiento, cualquier actuación en relación con el patrimonio en realidad afecta a las personas. Yo creo que aquí se aproxima mucho mejor a la idea de vínculo y ya solamente el hecho de no incorporar bienes sino personas cualquiera y además con un perfil adolescente o joven, implica otra intención. Por tanto, de objeto a vínculo realmente es un recorrido conceptual con muchas paradas intermedias y el ministerio o una misma institución, en este caso estatal, pues está trabajando con ambas, ¿no? Esto quiere decir que es un espectro continuo y que se puede trabajar pues simultáneamente con varios enfoques o en el tiempo dependiendo de los objetivos o finalidades de la actuación educativa. Pero la idea es que acompañando una concepción de patrimonio viene una concepción de educación patrimonial. Así como entendamos el patrimonio, vamos a trabajar educativamente en él. Esta idea que acabo de explicar también he intentado representarla a través de metáforas visuales que tratan de incorporar un paso intermedio, por así decir, en ese espectro y que expresan ese tránsito que hemos tenido, yo no diría en el siglo XX-XXI, sino es que lo situaría en los últimos 10, 12, si acaso 15 años, ¿no? En esa concepción, ese cambio de concepción en la noción de patrimonio, que tiene mucho que ver con un cambio
que los organismos internacionales, especialmente la UNESCO, ONU, pero también en la Comisión Europea, han ido manifestando a través de sus textos, tratados, convenciones, declaraciones, que son textos que a la vez recogen el trabajo de expertos y están testando, por así decir, cambios que la propia ciudadanía está manifestando en relación con el patrimonio. Y al mismo tiempo, esos cambios de concepciones, cuando llegan de nuevo a las instituciones de los distintos países miembros, pues van a generar políticas diferentes que a su vez generan cambios en la población. Es como una especie de, bueno, pues de retroalimentación. Este planteamiento, que en España llega probablemente pues a partir de 2015, es mucho más antiguo y seguramente bueno, ya se había generado en 2005 a través de la Convención de Faro, pero hemos necesitado una serie de cambios como un plan nacional en 2010 y una serie de publicaciones y congresos para que realmente se note o se aprecie en las publicaciones científicas. Bueno, resumiendo, esta idea que hemos visto con los dos ejemplos del Ministerio de Cultura. Hemos pasado de una concepción bastante simplificada, donde la atención está en los bienes, si queremos es una mirada historicista, son bienes que tienen valor, como si el valor fuera propio, y esto ha sido muy discutido, en la medida en que los valores solo pueden ser en la medida en que las personas sean capaces de proyectarlos en los bienes. Por lo tanto, es muy discutible eso de los valores intrínsecos a los bienes. Es casi un oxímoron, es casi por esencia una contradicción, un imposible. Los bienes no tienen valor. Los bienes son bienes y los valores se atribuyen. Y no tenemos más que pensar, por ejemplo, en el arte gótico, ¿no? Cómo ha ido cambiando o se han ido cambiando los valores que se reconocen en el arte gótico, pasando por el Renacimiento barroco hasta un neogótico y hasta una valoración excepcional que tienen hoy en día, ¿no? El bien es el mismo, lo que van cambiando son esos valores que se proyectan. Y aquí un guiño a la educación. En la medida en la que esos valores se proyectan, va a depender mucho de lo que las personas sean capaces de proyectar en la medida en que decidamos unos u otros valores. Y esa capacidad de proyectar valor depende a su vez de la acción educativa. Por lo tanto, nosotros solemos defender que la gestión del patrimonio tiene en la educación una herramienta extraordinaria que no solamente es importante, sino que casi es imprescindible. Bueno, de esa concepción de bienes que tienen valor, que ya digo que es cuestionable, deberíamos decir bienes hacia los que se proyecta valor, empiezan a tomar protagonismo las personas. Las personas son las que van a relacionarse con esos bienes y aquí entramos casi en un protagonismo, entre comillas, malentendido de las personas como si fueran algo separado de los bienes, cuando en realidad es una misma cosa, ¿no? Conceptualmente. Son los seres humanos los que generan cultura, los que seleccionan, custodian, conservan e incluso transmiten y educan esos depósitos de la cultura que podríamos entender como el patrimonio, ¿no? Ese hilo de su memoria que después veremos. Por lo tanto, es una misma cuestión. Dar protagonismo a las personas no puede pasar por disociarlas de los bienes culturales. Pero bueno, ahí hay un intento en señalar el valor que tienen los seres humanos en toda la gestión de patrimonio, quizá influidos por la Convención de Faro, donde esto se destaca. También lo veremos un poquito más adelante. Y el otro extremo, por así decir, ya digo que hay muchos matices intermedios, pero bueno, una tercera parada que es en la que vamos a situar el enfoque de esta charla, en la que está situada el libro y en la que está situada el plan de la Comunidad de Madrid, el plan de educación patrimonial, es una visión mucho más compleja, quizá por eso mucho más naturalista, si seguimos con la analogía pictórica, ¿no? Del lenguaje pictórico, porque se aproxima mucho mejor a la realidad sin sacrificar la complejidad. Entonces, si entendemos el patrimonio como un conjunto de relaciones o de interacciones entre personas y bienes a los que conceden valor, y ahí fijaros que hemos puesto el acento en la concesión del valor como algo atribuido, generando un conjunto de vínculos que lo que construyen a su vez son comunidades patrimoniales. Esas comunidades están unidas por vínculos que las personas identifican o son capaces de
poner en común hacia determinados bienes y son muy diferentes en unas comunidades u otras. La importancia es el propio concepto de comunidad como algo que ya tiene un elemento en común, que son esos bienes. Por lo tanto, la fórmula, por jugar un poco con el símil, sería una fórmula mucho más compleja, ¿no? Son personas que proyectan valores sobre los bienes y se genera una interacción que da lugar a comunidades patrimoniales. Ahí es donde nos vamos a situar y ahí es donde vamos a poder comprender el enfoque de libro y plan y todas, yo creo que todas las intervenciones que vamos a tener hoy. Ya en la Convención de Faro, como he anticipado un poquito antes, y fijaos que es de 2005, ya en el preámbulo se reconoce esa importancia no de las personas, sino del ejercicio de gestión y del protagonismo en la gestión de las personas, que es una cosa un poquito diferente. Toda persona tiene derecho a establecer vínculos con el patrimonio cultural, y esta es la clave, de su elección, siempre respetando derechos y libertades de los demás. Ese de su elección tiene muchísimas implicaciones. Significa que nosotros vamos a poder elegir, configurando comunidades, sobre qué bienes patrimoniales vamos a proyectar esos valores. Y eso es lo que va a configurar nuestras esferas de identidad. Y no el hecho, como veníamos viendo en el anuncio del Ministerio, de que hayan sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Y no por eso son más o menos importantes en nuestras esferas identitarias. Perdón, son cuestiones diferentes. Una es que elegimos para entendernos como personas, miembros de una comunidad y partes de una sociedad. Y otra cuestión es lo que desde criterios históricos, estéticos, sociales, incluso económicos, a veces turísticos, se selecciona por un organismo internacional en el que están formando parte como Estados miembros la mayor parte de los países del mundo. Creo recordar que solo 5 no forman parte de la ONU, lo que deciden que es patrimonio de acuerdo a otros intereses que son los que digo, ¿no? Valores diferentes a los identitarios. Por lo tanto, es establecer vínculos de nuestra elección con bienes del patrimonio cultural. Ese es el enfoque que explica una educación basada en los vínculos desde una mirada casi comunitaria, ¿no? por jugar con palabras clave en la Convención de Faro y que ya digo, 15 años después, vamos a ser generosos y decir 12, 13, sí han trascendido y se han ido impregnando incluso en las palabras, en la terminología que utilizamos en educación patrimonial. Eso se ve claramente en los artículos, en todas las publicaciones científicas y de divulgación que estamos leyendo en los últimos 3, 4, 5 años en educación patrimonial y también en patrimonio. Por aterrizar esta idea, voy a mostrar un ejemplo muy concreto, que es además una propuesta que hemos desarrollado desde el Observatorio de Educación Patrimonial de España y que es lo que llamamos una actuación de transferencia, ¿no? Que es cuando a los investigadores nos piden que el conocimiento que generamos en el ámbito académico lo hagamos trascender o llegar a la sociedad y financian, como es el caso de la FECIT, actuaciones que consiguen impregnar esas ideas en la sociedad. Y esta es una de ellas, aunque debo decir que después la volvemos a llevar al análisis científico, pero bueno, esta es una actuación consecuencia de una financiación de FECIT precisamente para esto, para aterrizar ideas científicas en algo tangible y que todas las personas o una parte importante de la sociedad pueda disfrutar o acceder a ellas. Es lo que hemos llamado un museo de los vínculos, ¿no? Es la web Personas y Patrimonios, donde no hacemos otra cosa que compartir algunos elementos de esas esferas identitarias. Nosotros apelamos a las esferas más íntimas, precisamente porque hay vínculos mucho más sólidos, estrechos y casi espontáneos con muchos de esos bienes. Y lo que pedimos es que seleccionen una imagen, los usuarios, cualquiera puede participar, de todas las edades, características, lugares del mundo, no hay condición ninguna, solo que se respeten los derechos fundamentales y que no haya, pues, por ejemplo, pues, faltas de respeto o discriminación de cualquier tipo, es lo único que miramos, ¿no? Entonces las personas seleccionan una imagen que representa algo importante, muy importante para ellas, que no quisieran perder por nada del mundo. Esa es la consigna. Detrás de ella escondemos, da a conocer
da las claves para comprender y ayúdanos a poner en valor a través de un texto, que es la segunda parte, yo creo que aquí se puede ver, en el que expliques qué es y por qué es tan importante. Y como siempre, debajo, la intención, digamos, de investigación o la intención que responde a esta consigna es conocer, comprender, respetar y valorar. Entonces, imagen y texto es lo que van a publicar las personas que quieren publicar sus vínculos en esta web. Después a la derecha veis cómo otros usuarios pueden interactuar, incluso respondiendo con imágenes a esta imagen o comentando el texto o simplemente destacando si les gusta o no y por qué, ¿no? Es un formato que también se está moviendo en las redes sociales. Pero la idea es muy simple. Lo que nosotros hacemos después, por eso decía, lo volvemos a la investigación, es analizar estos textos, bueno, pues con minería de datos y con una serie de técnicas complejas desde el punto de vista analítico para tratar de identificar nodos, conjuntos semánticos que a nosotros nos dan pie para reconocer coincidencias, voy a decirlo de manera que se pueda entender la idea más que la precisión técnica, y esas coincidencias nos están desvelando vínculos. Es decir, nosotros a través de las formas en las que las personas se refieren a determinados bienes identificamos valores subyacentes, cómo se expresan, reconocemos valores en los que ni siquiera habíamos pensado y hacemos lo que llamamos ese mapa de vínculos, ¿no? Debajo de los vínculos, digamos, la energía, el impulso son los valores. Y eso solo podemos saberlo a través del análisis de cómo las personas se refieren a esos valores, ¿no? Entonces, fijaros que el recorrido es de las formas de expresión a la teoría. O sea, si queremos, del análisis de la práctica o de la expresión en situaciones o en contextos, entornos digitales reales, llegamos a identificar elementos comunes que son esos nodos o esos vínculos. Los etiquetamos, los cualificamos, los describimos. Y por eso decía antes que este enfoque es mucho más complejo, pero más naturalista, más aproximado a una reproducción fiel quizá o a un intento por analizar fielmente cómo suceden las relaciones entre personas y bienes patrimoniales. Por eso nosotros no nos ocupamos para nosotros el patrimonio no es ese edificio ni la explicación, ni siquiera la persona que es la propietaria, en este caso es Pablo de Castro, por cierto, sino esos nodos, ese hecho más abstracto, que es a lo que llamamos vínculos y que os he comentado cómo extraemos del análisis de los textos, ¿no? Ese vínculo, esa forma de relación es a lo que nosotros nos dedicamos. Y claro, no es lo mismo enseñar qué es ese edificio a tratar de enseñar en torno al establecimiento de esos vínculos. Los objetivos de enseñanza-aprendizaje son muy, muy diferentes. No diría radicalmente, porque siempre hay una continuidad, pero requieren contenidos y enfoques metodológicos absolutamente diferenciados, ¿no? Simplemente son metas, horizontes muy distintos. Lo que decía antes de las etiquetas, aquí he seleccionado pues, las más quizás reconocibles, ¿no? Pero hay muchas otras. Pero vínculos, ¿a qué llamamos vínculos? Pues vínculo de propiedad, vínculo de pertenencia, de identidad o identización. Estos son los vínculos a los que nosotros nos referimos cuando hablamos de patrimonio, ¿no? Quizá ahora mismo la definición que hemos ido consensuando es esta que tenéis recogida, pero es verdad que estamos ya empezando a poner en cuestión, y a mí me parece muy sano, que uno ponga en cuestión las propias definiciones que uno establece, porque, o al menos yo aprecio en mi propia definición un atisbo de contradicción, ¿no? Porque antes he dicho que personas y patrimonio no son conceptos que debamos separar o que se puedan separar, es una misma cosa, un mismo ente. Y claro, en esta definición quizá los diferenciamos. Bueno, yo creo que tengo que resolver en qué medida es una diferenciación para podernos explicar o realmente aquí subyace una diferencia que no debería estar, ¿no? Esa relación entre bienes y personas, no sé si ponemos demasiado el acento entre la diferencia, ¿no? Bueno, quizá hay que buscar una respuesta, no sé, casi terminológica un poquito más precisa. Pero bueno, de momento nos aproxima mejor a la idea de vínculo que he tratado de describir al principio. Otra cuestión
en la que yo creo que todos coincidimos, a nadie pone en duda esta afirmación que aquí estamos leyendo, pero es verdad que merece la pena pararse un poco, al menos a encontrar las consecuencias o las derivadas de de poner el acento, dar importancia a esa dimensión cambiante en construcción, viva, dinámica. O al menos es muy, muy importante para entender nuestra acción educativa, ¿no? Toda la intervención educativa, si entendemos bien esto, se vuelve incluso más importante. Es decir, si nosotros participamos de ese cambio, de esa construcción, de esa viveza o de esa vivacidad y de ese dinamismo desde la educación, realmente tenemos un papel muy, muy, muy importante en la gestión del patrimonio cultural. Eso significa también, y no podemos perder de vista, dos cuestiones. Primero, que esos hilos de la memoria que hemos ido tejiendo entre todas las generaciones y que por distintos motivos nos han llegado en una configuración concreta hoy, un tejido concreto, primero, son consecuencia de las actuaciones de otras generaciones que a su vez han dependido de lo educadas o de cómo educadas hayan estado. Y por eso hay hilos que unas generaciones anteriores han ido engordando, por ejemplo, el neogótico engorda el hilo del gótico, vamos a decirlo así en bruto, pero digamos debilita otros hilos de otros estilos artísticos que no eran los más valiosos en ese momento. Por tanto, ahí está funcionando un sistema de valores. Es decir, los hilos que recibe una generación se engordan porque decide estudiarlos, porque decide restaurarlos, porque se destinan más recursos turísticos, económicos, lo que sea, o porque educa en ellos. Hay otros que se olvidan e incluso desaparecen, a veces físicamente, o sea, lo que es en su materialidad, aunque se conservan huellas inmateriales, pero a veces desaparecen completamente, que es cuando se pierde todo vestigio material, inmaterial y desaparece del recuerdo de cualquier persona viva, ¿no? Y al no haber vestigio, no queda huella. Y eso realmente nos da que pensar si eso significa que el patrimonio ha desaparecido o algunas miradas un poco más trascendentes dicen que queda una especie de onda energética. Bueno, al margen de, no bromas, ¿no? Pero quizá una cuestión tanto banal o quizá no tanto. La cuestión es que cada generación modifica esos hilos. Por tanto, las manos que modifican dependen de cómo hayan sido educadas. Lo que quieran conservar, lo que quieran destruir, lo que quieran incorporar o legar, depende de cómo estén educadas y qué crean que es valioso y cuántos y qué valores sean capaces de proyectar en ese patrimonio. Y al mismo tiempo, esas manos tienen un hilo propio, el del presente en el que están inmersos y con el que están absolutamente unidos y tienen casi la obligación de recogerlo para legarlo a futuras generaciones. O sea, ninguna generación mejor que la de hoy va a saber recoger el hilo de hoy, incorporarlo al tejido del patrimonio cultural de los tiempos, por así decirlo, y legarlo a futuras generaciones. Y eso también depende de la acción educativa. Y hay una absoluta desconexión entre las personas en general, las no iniciadas, las iniciadas por supuesto, ¿no? Y las especialistas sin duda, pero hay una desconexión entre las personas, los habitantes de hoy y su propio patrimonio vivo del presente, ¿no? No reconocen o no se reconocen en él y eso es porque falta una actuación educativa sólida, ¿no? Una vez que actuamos educativamente, nuestra experiencia y la medición que hacemos de programas que trabajan en ello demuestra que se genera esa conexión, se genera ese vínculo y una vez que ya hay un nudo, ya continuamos a incorporarlo al tejido de la historia. Por tanto, es esta metáfora, el hilo de la historia siempre se está tejiendo. Si queremos, las manos o la aguja son esos valores que nos van a permitir manipular ese hilo de muy diferentes formas y, por supuesto, el presente tiene algo que aportar al tejido conjunto. Resumiendo, ese impulso del vínculo o la energía son los valores y las personas somos las que tenemos ese impulso y proyectamos esos valores. Por tanto, configuramos nuestras capacidades y eso se va a hacer siempre desde la educación. Eso es el resumen de toda esta idea que he venido explicando y que es lo que explica y sustenta en gran medida que exista un plan autonómico de educación patrimonial y que podamos generar un manual en el que orientemos sobre cómo es posible trabajar esto, ¿no? Desde el conocimiento de
la teoría, pero que a su vez se nutre de la reflexión sobre las prácticas o las implementaciones. Por tanto, lo que decía al principio, de esas concepciones de patrimonio que desarrollamos en el capítulo primero del libro, objeto, texto, contexto, símbolo, extensión, podemos desarrollarlas todas, pero fijaos en el tránsito, ¿no?, conceptual, como casi diríamos que de objeto a vínculo se van generando conexiones con personas, ¿no?, hasta que realmente se hacen absolutamente protagonistas y pasan a ser ese espacio intermedio que decía, de nudos, de impulso hacia los vínculos. Estas concepciones de patrimonio van a dar lugar a enfoques en educación patrimonial, pues fijaros, del patrimonio concebido como objeto a un enfoque transmisivo, del patrimonio concebido como texto a un enfoque comunicativo, contexto, interpretativo y así. Es decir, esa explicación, siempre con ejemplos, para que veamos cómo esas ideas realmente tienen, pues, casi se ilustran, ¿no?, con casos que además muchos de ellos son casos que hemos generado o en los que hemos participado, ¿no? Simplemente decir que como es un espectro, no existe ni un concepto de patrimonio mejor ni un concepto de educación patrimonial mejor o peor. Es decir, todos ellos son posibles, conviven, solo depende de los objetivos. Y aquí sí debe existir una coherencia entre el concepto de patrimonio que estemos manejando, el enfoque de educación patrimonial y cómo responde a los objetivos que nos estemos planteando. Es decir, si yo quiero configurar comunidades patrimoniales a partir de intereses comunes de un pequeño colectivo, no puedo definir los objetivos de educación patrimonial en términos transmisivos, porque si yo lo que digo es dar a conocer conceptualmente el patrimonio de la comunidad, así, dando a conocer, no voy a generar ninguna comunidad. Tendré que ir transitando por lo que llamamos secuencia de sensibilización, o sea, comprender, respetar, valorar. Es decir, que tiene que existir una correspondencia para que haya consistencia o coherencia en términos educativos entre los objetivos, el concepto de patrimonio y el enfoque de educación patrimonial en el que nos estemos moviendo. Cuando una propuesta es consistente, coherente, siempre funciona. Y luego, muy importante, no vamos a saber si ha funcionado o no si no lo medimos. Y la medida es otra cuestión clave que aparece en el Plan de Educación Patrimonial de la Comunidad de Madrid y que ya aparecía también en el Plan Estatal. Si no medimos, no sabemos. No saber es no haber hecho nada. Es decir, en educación hay que medir, no solamente para saber si hemos conseguido o no, que eso es una medida casi de resultados, sino cómo y qué hemos ido consiguiendo en el proceso, ¿no?, que es una medida más formativa o, si queremos, una evaluación más procesual o de momentos clave o de casi que narrativa. Bueno, hay muchas denominaciones, pero resultados y proceso. Esa idea, todo, si os fijáis, está relacionado, entronca, y ya voy terminando con la pregunta de si somos sensibles al patrimonio. Es una pregunta que es como estas ideas que por quizás sencillas en su formulación todos damos por hechas, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que se llama sensibilización y hay personas que son sensibles y otras que no. Pero yo, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, y estoy hablando pues de 2000 a 2003, claro, me preguntaba, ¿pero qué es esto de ser sensible? ¿Y cómo sé yo si soy sensible o no? ¿Y cómo sé yo que mis alumnos, por ejemplo, de tercero de la ESO, son o no? ¿Y cuántos son? Esto se puede medir, al final es la pregunta que nos estamos haciendo. Y para decidir yo que voy a trabajar en la sensibilización hacia el arte contemporáneo, por ejemplo, de mis alumnos de cuarto de primaria, hombre, tendré que haber detectado que no son sensibles, porque si yo voy a sensibilizar a una población ya sensibilizada, todo esto quiere decir que hay que poner orden, hay que secuenciar, hay que pautar, como si dijéramos, hay que ir configurando cuáles son los pilares de ese puente al que llamamos sensibilización. Y no es otra, el intento conceptual, que no es otra idea que esta secuencia, es lo que hemos llamado secuencia de sensibilización, que aquí he introducido por primera vez un pequeño cambio respecto a la secuencia inicial, y es que conocimiento y comprensión, que antes estaban separados, yo creo que en términos cognitivos son una misma, o están tan unidos que son un proceso casi inseparable. Conocer
a veces tiene que ver con informar sobre algo y dar las claves de qué es y cómo es decir, de su comprensión. O sea, cognitivamente es muy, muy difícil disociar ambos términos, ¿no? Solo conocer y comprender, solo conociendo y comprendiendo un bien, voy a poder respetarlo, ¿no? Porque tengo claves que me ayudan a decidir que merece la pena ser respetado, ¿no? Y solo si yo respeto puedo poner en valor. Bueno, esta secuencia está muy bien explicada, yo creo, en el libro, también en el plan nacional. O sea, cuando digo el plan me estoy refiriendo al de la Comunidad de Madrid, pero en el plan estatal del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura también, porque es casi lo que, bueno, sin casi, es lo que llamamos un criterio metodológico, ¿no? Hay que entender esta secuencia para ordenar cómo transitamos educativamente por sus distintas fases. Y lo que hacemos, solo un ejemplo, en el capítulo, si no me equivoco, 4 del libro, es transitar y desplegar lo que significa conocer el patrimonio. Conocer el patrimonio, al menos, debe tener en cuenta a qué llamamos conocimiento, es decir, qué tipos de saberes, no solo conceptuales, sino desarrollamos todos. O sea, alguien que sabe del patrimonio sabe conceptos, pero conoce los procedimientos, es capaz de adoptar o de experimentar o comportarse a partir de determinadas actitudes y de vivir ciertas experiencias. Claro, esto es importante en educación porque nos va a dar complementos para los verbos en los que trabajemos en los objetivos. Lo mismo, hay muchos tipos de saber, pero también hay muchas formas de acceder a ellos, desde los sentidos, la cognición, bueno, todo esto se despliega y se explica. Y procedimientos de mediación, no se nos olvide de cómo nos hayan llevado a la experiencia de conocimiento de un determinado bien patrimonial va a depender nuestro aprendizaje. Por tanto, si es un acto de recepción o comunicativo, interactivo, de experimentación, bueno, pues eso es lo que vamos desplegando con todas las fases de esta secuencia en el libro, porque nos va a dar no solo ideas, sino nos va a permitir poner un cierto orden en los objetivos y las actuaciones. Y ya cierro con esta especie de abanico, esta especie de imagen de despliegue, ¿no? De dispersión, pero como ordenada, de al menos digo, porque hay muchos más, nosotros tenemos muchos más identificados, pero estos son los valores que generan vínculos, insisto en esa idea, en torno al patrimonio y que por tanto nos permiten identificar objetivos en los que podemos trabajar. Están todos explicados y todos pueden trabajarse y medirse, que eso es lo importante. Es decir, yo quiero trabajar el valor documental de determinado bien. Yo quiero centrar mi intervención en los valores ideológicos y espirituales e incluso me quiero acercar al terreno de lo emotivo en relación con el patrimonio. ¿Por qué es importante? Porque si los valores generan vínculos, los vínculos, vamos a jugar con la metáfora, son distintos tipos de nudo. Entonces, el tipo de nudo depende o va a hacer que dependa muchísimo en la conexión que las personas vayamos a establecer con ese bien, lo que dure, a qué esferas nos afecte, incluso si se puede deshacer fácilmente. Y eso tiene que ver también con el olvido como algo clave en el aprendizaje. Y por lo tanto, esa apertura es con la que nosotros queremos cerrar, entre comillas, ¿no? Valga casi la paradoja, cerrar abriendo todas esas posibilidades en las que uno se puede situar para trabajar el patrimonio, ¿no? Y que recorren o intentan recorrer el espectro de ese concepto de objeto a vínculo en la manera de entender el patrimonio y de la comunicación a la comunidad en la forma, en el enfoque de entender, para entender la educación patrimonial. Bueno, cierro aquí mi presentación y bueno, pues estoy dispuesta esperaré a que en el momento de plantear dudas pues podamos resolver o ampliar o concretar alguna de estas cuestiones pues que seguramente he dejado brevemente apuntada y que queráis pues que pueda dar más detalle. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención. Un saludo. Muchas gracias, Olaya. Gracias también a todos por estar ahí. Cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través del chat. Yo la recojo y luego la planteamos a todos los participantes.